Bueno, ¿qué fue? Bueno, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado entre 1914 y 1918, el cual produjo más de 10 millones de bajas. Aquí 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Fue originado en Europa por rivalidades entre potencias imperialistas y se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. Además, en su momento fue el conflicto más sangriento y antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerra. La guerra comenzó con un enfrentamiento entre Austria, Hungría y Serbia, por muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. El imperio de Rusia se unió al conflicto, pues se considera protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Durante esta guerra lucharon 65,8 millones de soldados, de los que murieron uno de cada 8, un promedio de 6.046 hombres muertos cada día de los 4 años que duró. El país más afectado fue Francia, con 1,4 millones de muertos y desaparecidos, equivalente a un 10% de la población activa masculina, acompañado por un déficit de nacimiento. ¿Cómo finalizó la guerra? Bueno, la guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 en Compiègne. Aquí fue donde los representantes de las potencias firmaron el armisticio con Alemania. Y aquí pues ponía fin a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, ya que pues Alemania fue de las últimas de las potencias en rendirse. Bueno, esto duró 4 años y 3 meses y aquí los contendientes movilizaron más de 65 millones de hombres y produjeron más de 9 millones de muertos en los campos de batalla y a los que hay que sumarle 6,5 millones de inválidos de guerra y más de 4 millones de viudas y el doble de huérfanos. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. Obtuvo 2 procesos de firma, una primera el 11 de noviembre de 1918 y una segunda el 28 de junio de 1919. Puntos del tratado. Reducción del ejército alemán a 100.000 hombres. Mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra. El pago de más de 30.000 millones de dólares a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios. Alemania debió aceptar toda la responsabilidad material y moral de la guerra. Grandes territorios de Alemania fueron otorgados a las fuerzas aliadas. Bueno, escenarios de la guerra. Como primero tenemos a Togo, que aquí empezó la Primera Guerra Mundial. Como segundo a Somme, que aquí cerca de 1 millón de personas murieron. Como tercero a Verdún, que aquí se originó la batalla de Verdún. Cuarto tenemos a Cambrai, que es un área en el extremo del noreste de Francia. Quinto tenemos a Marne, que aquí es el río Marne, que discurre por el noreste de Francia. Tenemos a Ypres, que aquí se originaron una serie de batallas. Y por último tenemos a Aisne, que hubo 3 batallas entre 1914 y 1918. Personajes principales. Los personajes principales fueron el archiduque Francisco Fernando de Austria, Francisco José I, Guillermo II, Raymond Poincaré, Zar Nicolás II de Rusia, Mata Hari y Lawrence de Arabia. Armas de la Primera Guerra Mundial. El carro de combate o tanque. El fusil. El submarino. Bayonetas. Lanzallamas. Granadas. Ametralladora. Pistolas y rifles. Todas estas armas fueron utilizadas durante esta guerra. Bueno, como datos curiosos, bueno, como primero se considera que más de 14 millones de civiles perdieron la vida. Además, Estados Unidos tan solo participó 9 meses en el conflicto, pero 296 de sus soldados se suicidaron. La Primera Guerra Mundial fue la primera en que se registró el uso de armas químicas. Además, también se le conoce como la Guerra de Trincheras y además fue el primer conflicto bélico en tener submarinos y también es un escenario perfecto para el debut de los tanques. Bueno, esta comenzó en 1914 y terminó en 1918, hace un poco más de un siglo, y la Primera Guerra Mundial costó la vida de 10 a 60 millones de personas. Reflexión. La creatividad del hombre ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Como hemos podido evidenciar en el pasado y en el presente, esta creatividad ha sido utilizada tanto para bien como para mal, pero lo importante acá no es cómo ha sido utilizada, sino cómo lo va a seguir siendo y hasta dónde podría llegar esta creatividad. Como lo vemos en la actualidad, la creatividad del hombre ha potenciado de manera fenomenal a la tecnología. Sin embargo, cuando analizamos un poco el pasado, podemos ver que esta misma creatividad desarrollada por el hombre a lo largo de la historia también ha sido usada para cosas malas como hacer daño a otros o en su defecto autodestruirse.
Con esta guerra nos pudimos dar cuenta de que los seres humanos somos muy inteligentes a la hora de inventar cosas nuevas. Sin embargo, esta inteligencia la hemos usado exclusivamente para hacer cosas malas, como lo son pistolas, gases químicos, bombas y vehículos con armas que fueron creadas exclusivamente para autodestruirnos en esta guerra, tomando malas decisiones o pensando que estamos avanzando cuando simplemente estamos retrocediendo. Y si nos preguntáramos si usáramos esta inteligencia para hacer cosas buenas, estaríamos mucho mejor en este mundo actualmente y seríamos más buenos como personas y humanos. Bueno, tal como afirma Fernando Tiras de Bes en el 2013, la creatividad es una facultad pero inherente a nuestra naturaleza humana. Bueno, este nos explica que la creatividad es nuestra naturaleza humana y es una cualidad que todos poseemos y que todos podemos hacer uso de la misma en cualquier momento, ya que es una capacidad común. Además, tenemos la capacidad de usar esta en pro de mejorar e innovar, mientras que también tenemos la capacidad de usarla en autodestrucción y no necesariamente contra nuestra misma persona, sino con las que nos rodean. Al destruir esto, destruiremos también creatividad y valores que pueden ayudar a progresar y generar un mundo muchísimo mejor. Tal como lo afirma América González Valdés en el 2000, la innovación y la creatividad se asocian frecuentemente no solo con la prosperidad económica, sino con los avances específicos en el conocimiento y la consiguiente mejoría de la salud y el bienestar de nuestras personas. Como nos muestra el autor, la creatividad del hombre se puede usar para un sinfín de cosas o situaciones, y lo que deberíamos aprender es a usarla bien y en pro de la innovación, ya que así nos beneficia mucho más que la forma en la que hemos visto que se ha utilizado en el pasado, por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, donde se usó la creatividad para crear diversos tipos de armamentos, vehículos y demás que fueron utilizados simplemente para la autodestrucción. Para concluir, se podría decir que el hombre a lo largo de su historia siempre ha innovado para destruirse a sí mismo aunque no se den cuenta. Siempre lo han hecho, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, que la gente creó múltiples armamentos con el único fin de acabar con el otro, con el de su misma especie. Y eso que para crear una cosa de estas hay que ser una persona muy inteligente y creativa. Y la pregunta que yo les vengo a hacer ahora es, ¿por qué dicha inteligencia y creatividad no la usamos para ayudarnos entre todos? ¿Por qué siempre para matarnos entre todos? Por eso los invitamos a que las nuevas generaciones que tienen el mundo en sus manos inviertan todo el conocimiento y inteligencia que tienen para hacer de este mundo un mejor lugar para todos los habitantes del planeta, sea cual sea su procedencia.